Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí con nosotros en otro vídeo. Espero de verdad que se encuentren muy bien hoy, llenos de energía y listos para una historia que, sin lugar a dudas, nos ha tocado el corazón y que creemos firmemente que a ustedes también les va a encantar. Como ya lo habrán vislumbrado en el título, hoy vamos a sumergirnos en un momento realmente especial, un gesto romántico que ha dejado a muchos con una sonrisa de oreja a oreja, y a otros, quizás, con un brillo en los ojos al recordar sus propias experiencias. Vamos a hablar de cómo emotivo Alil sorprendió a Esla con una serenata que, créannos, es de esas que se guardan para siempre en la memoria, grabadas a fuego en el alma. Pero antes de empezar a desgranar todos los detalles de esta hermosa sorpresa que ha puesto el mundo del espectáculo de cabeza, quiero recordarles algo que, aunque ya lo sepan, siempre es bueno tener presente y que nos ayuda un montón a seguir creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Si aún no han tenido la oportunidad, o si se les ha pasado por alto en algún vídeo anterior, les invito de corazón, con toda la sinceridad del mundo, a que se suscriban a nuestro canal. Es un acto tan sencillo como poderoso. Es totalmente gratis, solo les toma un par de segundos de su valioso tiempo, y la recompensa es enorme, así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, que vienen cargados de historias inspiradoras, momentos conmovedores, análisis profundos y todo aquello que ustedes, nuestra increíble comunidad, disfrutan y esperan de nosotros. Así que hagan clic en ese botón rojo de suscribir que ven por ahí, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Así, cada vez que publiquemos algo nuevo, serán los primeros en enterarse. No se lo querrán perder. Y ahora sí, vamos a la materia que nos trae hoy, al corazón de la noticia que ha capturado la atención de tantos. La noticia ha estado circulando a una velocidad vertiginosa, generando revuelo y conversaciones apasionadas en las redes sociales y en el siempre efervescente mundo del espectáculo. Se trata de un acto de amor y dedicación que Alil ha tenido para Esla, un gesto que trasciende lo material, que va mucho más allá de regalos costosos o demostraciones ostentosas, y que apela directamente al sentimiento más puro y profundo, el amor. Estamos hablando de una serenata romántica, pero no una de esas que se contratan a un grupo para animar una fiesta. No, señoras y señores, por lo que hemos podido recopilar, por lo que se ha compartido y por las imágenes que han salido a la luz, esta serenata fue ejecutada con una pasión, una entrega y una emoción que traspasó cualquier barrera física, que se filtró a través de las paredes de las pantallas y llegó directamente al alma de Esla. Imaginen la escena por un momento. Una noche, quizás con la luna plateando el paisaje, o tal vez bajo un cielo tachonado de estrellas que parecían cómplices de la ocasión, y de repente, el aire se llena con la melodía de una guitarra, o quizás la dulzura y la calidez de un piano comienzan a sonar, acompañados por una voz. Una voz que no canta cualquier cosa, sino que entona versos de amor, que declama sentimientos que quizás las palabras comunes no logran expresar. Y no es cualquier voz, es la voz de Alil, alguien que a todas luces tiene sentimientos muy profundos por Esla. Lo que hace a esta serenata tan excepcionalmente especial, y la razón principal por la que se ha convertido en un tema de conversación obligado, es la autenticidad y la emotividad que Alil le imprimió a su interpretación. No se trata de un despliegue ostentoso, ni de una puesta en escena elaborada para generar impacto mediático. Por el contrario, es un detalle íntimo cuidadosamente preparado con esmero y dedicación, y con un único objetivo, expresar su amor de una manera inolvidable, dejando una huella imborrable en el corazón de Esla. Sabemos que en el vertiginoso mundo del entretenimiento, a veces los gestos públicos pueden ser calculados, pensados para la cámara. Sin embargo, en este caso, todas las señales apuntan a que fue un momento genuino, un despliegue de vulnerabilidad, de valentía y de amor sincero. Las imágenes y los vídeos que han salido a la luz, aunque a veces breves y fragmentados, nos muestran a Alil completamente absorto en su interpretación, con la mirada fija en Esla, entregado por completo a su música. Y ella, por su parte, visiblemente emocionada, conmovida hasta las lágrimas en algunos instantes. Es precisamente esa reacción la que nos dice, sin lugar a dudas, que el mensaje llegó, que el sentimiento fue recíproco y que la sorpresa fue un éxito rotundo, superando cualquier expectativa. Y aquí es donde podemos detenernos un momento para reflexionar y extraer lecciones valiosas. ¿Qué podemos aprender de esta hermosa historia? Bueno, creo que en primer lugar, nos recuerda la importancia vital de los gestos románticos en una relación. Vivimos en un mundo cada vez más acelerado, donde las rutinas, las exigencias del día a día,
las responsabilidades pueden apoderarse de nosotros, y a veces, sin darnos cuenta, olvidamos esa chispa, esa magia que mantiene viva la llama del amor. Un detalle pensado, una sorpresa inesperada, una serenata como esta, pueden ser el recordatorio perfecto de lo mucho que nos importa esa persona especial, de lo valiosa que es en nuestra vida. Y lo más importante, no tiene que ser algo complicado, ni excesivamente costoso. La clave está en que venga del corazón, en que sea un reflejo genuino de nuestros sentimientos. En este caso, Alil eligió la música, un lenguaje universal, capaz de expresar lo inefable, de tocar las fibras más íntimas de nuestro ser. Eligió cantarle a Esla, dedicarle su tiempo, su talento y sobre todo, sus sentimientos más profundos. Y eso, señoras y señores, es un regalo que no tiene precio. Las reacciones de Esla son, sin duda, uno de los aspectos más conmovedores de esta historia. Se la ve completamente absorbida por la música, por la voz de Alil. En algunos momentos cierra los ojos, como si estuviera reviviendo recuerdos preciados, o quizás soñando despierta con un futuro lleno de amor. Hay una fragilidad palpable en su expresión, una vulnerabilidad que enternece, pero a la vez, una profunda felicidad que ilumina su rostro. Es evidente que este gesto de Alil ha tocado fibras muy sensibles en ella, demostrando que él la conoce profundamente, que sabe qué resortes emocionales tocar para hacerla sentir amada, apreciada y valorada en su máxima expresión. La serenata no solo fue un regalo para sus oídos, sino una caricia directa para su alma. Analizando un poco más el contexto y la profundidad de este acto, es muy probable que Alil haya elegido canciones que tengan un significado especial para ambos, melodías que evoquen recuerdos compartidos, momentos clave en su relación, o quizás incluso haya compuesto algo él mismo. Esa personalización, esa adaptación del gesto a la historia de la pareja, es lo que eleva un simple detalle a algo verdaderamente memorable y único. Si él mismo compuso la letra, estaríamos hablando de un nivel de dedicación y amor que trasciende lo ordinario, una obra de arte nacida del corazón. Si eligió canciones preexistentes, seguramente seleccionó aquellas que resuenan con su historia como pareja, que evocan momentos compartidos y que expresan sus sentimientos de una manera que él mismo, quizás, no podría verbalizar del todo con palabras cotidianas. La música se convierte así en el vehículo perfecto para el amor. La reacción de la audiencia en las redes sociales ha sido, de manera abrumadora, positiva y entusiasta. Miles de comentarios inundan las plataformas, elogiando a Alil por su romanticismo, por su valentía, por su entrega. Muchos aprovechan la ocasión para compartir sus propias experiencias de amor, para relatar anécdotas similares, o simplemente para desearle a la pareja lo mejor en su camino juntos. Es un recordatorio poderoso de que a pesar de que a veces las noticias que circulan puedan ser negativas o desalentadoras, todavía hay un espacio inmenso para la esperanza, para el amor genuino y para los gestos de bondad que nos inspiran y nos elevan. Nos encanta ser testigos y compartir estas historias porque nos recuerdan que el amor, en sus múltiples y maravillosas formas, sigue siendo una fuerza transformadora y poderosa en nuestras vidas. Además de la pura emotividad, esta serenata también demuestra una planificación meticulosa y un esfuerzo considerable por parte de Alil. No es algo que se improvisa en el último momento, ni una ocurrencia pasajera. Requiere práctica, preparación, ensayo y sobre todo, una dosis considerable de valentía. Ponerse al frente, exponerse emocionalmente de esa manera, abrir su corazón y su voz ante la persona amada y potencialmente ante otros, no es tarea fácil para nadie. El hecho de que Alil haya decidido hacerlo por Esla, y con tal entrega, dice muchísimo de la profundidad de sus sentimientos y de la importancia fundamental que le da a su relación. Es un acto de fe en el amor y en la conexión que comparten. Y ahora llegamos a un punto crucial de este vídeo, donde la interacción con ustedes, nuestra comunidad, es fundamental. Para ustedes que nos están viendo ahora, que han compartido este momento de reflexión y emoción con nosotros, ¿qué les pareció esta historia? ¿Les ha recordado a alguien especial en sus vidas? ¿Han vivido alguna experiencia similar, ya sea como protagonista o como testigo, que les haya marcado de manera profunda? Nos encantaría sinceramente leer sus pensamientos, sus impresiones y, por supuesto, sus anécdotas en la sección de comentarios aquí abajo. Queremos que este espacio no sea solo un lugar donde nosotros compartimos historias, sino un verdadero foro de encuentro, donde podamos intercambiar nuestras emociones, nuestras experiencias y nuestras perspectivas. Así que por favor, tómense un momento después de ver este vídeo cuando se sientan inspirados, y cuéntenos qué les pareció la sorpresa de Alil a Esla.
Creen que es un gesto romántico que hoy en día se ve mucho, o quizás se ha vuelto más escaso. ¿O creen que es algo que todos deberíamos intentar incorporar más activamente en nuestras relaciones, sin importar el contexto? No sean tímidos, no tengan miedo de expresarse, díganlo todo. Sus comentarios son el alma de nuestro canal. En resumen, lo que hemos presenciado hoy es una hermosa y elocuente muestra de amor, de romanticismo y de dedicación. Ali ha sorprendido a Esla con una serenata cargada de emoción genuina, un gesto que sin lugar a dudas, ha fortalecido aún más el vínculo que los une. Hemos destacado la autenticidad, la dedicación inquebrantable y el profundo impacto de este acto, que nos recuerda de manera poderosa la importancia de expresar nuestros sentimientos, de ser vulnerables y de cultivar activamente el romance en nuestras relaciones, sin importar cuánto tiempo lleven juntas o qué tan sólidas parezcan. Ha sido un verdadero placer y un honor compartir esta historia con ustedes, y esperamos de todo corazón que les haya inspirado tanto como a nosotros. Y antes de despedirnos, quiero reiterarles mi más sincero agradecimiento por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo y su atención a nuestras historias. Su presencia y su conexión significan muchísimo para nosotros. Si disfrutaron de esta historia, si les pareció tan conmovedora y edificante como a nosotros, les agradeceríamos enormemente si le dieran un me gusta a este vídeo. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a que estas historias, estos mensajes de amor y de esperanza, lleguen a más personas. Y si aún no lo han hecho, por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita de notificaciones. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras futuras joyas, de nuestros próximos vídeos que estamos preparando con tanto cariño. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquier persona a quien crean que le gustará esta hermosa historia de amor. Un fuerte abrazo para todos ustedes, nuestros seguidores, y nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos muevan el corazón. ¡Hasta pronto!